es un regalo de Dios, porque cada día que vivo es un regalo y es un milagro. El poder ver la luz de un nuevo día es algo maravilloso, sea un día lluvioso, sea un día caluroso, como sea, es una maravilla para mí. Y hermanos, en el año 2010 compartieron conmigo un ministerio precisamente llamado Talita Kumi. Y Talita Kumi nació con un varón que, estando cuidando a su mamá porque tenía cáncer, enojado con el Señor porque los había llevado a esos lugares, al hospital, y decía: ¿por qué mi mamá le has mandado esta enfermedad? Y dice que una tarde le estaba cuidando a su mamá y era la hora de visita, y se dio cuenta que muchas o algunas personas no tenían quien las visitara. Y entonces empezó a compartir con ellas, irlas a ver, y se dio cuenta de la gran necesidad que tiene la persona cuando está enferma de saber de Dios. Y así nació este ministerio Talita Kumi, hermanos. Es visita a los hospitales para visitar a los enfermos, para consolarles, para hablar de Dios, para decirles que no están solos, para decirles que el médico no tiene la última palabra, sino la última palabra la tiene Dios, y que Dios hace milagros, y que Dios le puede sanar con sí y a pesar del medicamento. Hermanos, mi nombre es Belinda González, ya le dijo Gris que soy médico pediatra, y les comparto esto porque Dios ha trabajado muchísimas cosas en mi vida, y una de ellas es el ser médico. Nosotros nacimos en un hogar cristiano. Mi padre, uno de sus versículos favoritos era: somos un pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y esta es la misión, hermanos, de la iglesia: ir y a otros decirles lo que Dios ha hecho y por qué vino Jesucristo a morir por nosotros y por ellos también, y para decirles que tenemos una esperanza. Y hermanos, era el 2010 cuando nosotros teníamos un primo que tenía cáncer, y este primo falleció. Pero siempre que lo íbamos a visitar, hermanos, en verdad yo le decía a mi esposo: oye, creo que salimos más confortados tú y yo, ¿no? Porque era una fe tremenda, hermanos, y algo que ellos expresaban: Dios está con nosotros, es la voluntad del Señor, y no hay malas noticias y todo eso, ¿no? Entonces yo decía: wow, Señor, qué bonita fe. Y un día, hermanos, estando orando con el Señor, en realidad yo decía: pues si no fue ni una petición, fue nada más algo así como comentario con el Señor, así como entre amigos, ¿no? Y le dije: Señor, qué bonita fe, me gustaría tener la fe de Lucy y de Juan. Y hermanos, el Señor, raudo, presto y veloz, dijo: ok, está muy bien. Y entonces, para finales de agosto, mi hijo, el más chico, que tenía 19 años y que estaba estudiando los primeros semestres de economía, llegó y me dijo: ¿sabes qué, mamá? Veo un poco de luces. Le dije: ¿a poco? Total, de que lo mandé con la oftalmóloga y tuvo que parar con la subespecialista. Y cuando llegó, porque fue con su papá, le dije: ¿qué tal, cómo nos fue? Y me dicen que probablemente tenga esclerosis múltiple. Le dije: ¿cómo? Hermanos, por si no saben, la esclerosis múltiple es una enfermedad donde se muere todo el sistema nervioso y el paciente fallece. Y cuando me lo dijo eso, dije: no, no es cierto. No es cierto, no puede estar pasando esto. Y total, de que había dos estudios que hacerle. Uno se lo hizo la semana que seguía y el otro tardó, hermanos. Pero exactamente, hermanos, Dios tiene sus tiempos. Y fue más o menos como un mes que se tardaron en hacer ese estudio, porque la persona que iba a interpretar el estudio había salido fuera del periodo vacacional y aparte había pedido días para que se les concediera parte de su periodo vacacional. Pero fue el tiempo necesario que Dios utilizó para trabajar la vida de la mamá de Benjamín. Y hermanos, fue cuando yo aprendí a clamar al Señor. Nunca había clamado al Señor. Y repetir la palabra, pero repetía, hermanos, como loca, yo creo. Señor, tú dijiste y esto y lo otro y más para acá. Y Señor, no puede ser. Por favor, Benjamín, no, Señor. Y Benjamín me decía: mamá, mira, si Dios lo ha permitido en mi vida, es porque tiene un plan. Y yo, mamá médico, decía: ¿qué plan puede tener sino la muerte para ti? Y yo ya veía el panorama como médico, hermanos. Desafortunadamente, saber un poquitito te hace estar elucubrando y viendo lo que a lo mejor ni es, pero te vas a estar viendo y sufriendo desde antes. Yo sufría, yo tuve unos días de agonía tremendo durante esa temporada. Y mi hijo, el más grande, me decía: mamá, tú estás como que dice loca.
tú me enseñaste quién era Dios y mira cómo te pones ahorita que estamos en este problema. Yo decía, que no sabes. Y hermanos, para esa época también una de mis hermanas que es pastora me decía, mira, lo que tienes que hacer es poner a Benjamín en las manos de Dios y entregárselo. Así como Abraham entregó a Isaac, entrégaselo y dile, aquí está mi hijo, hágase en él tu voluntad. Y hermanos, yo para mí decía, sí, porque no es tu hijo. Entrégalo. Entrega una de tus hijas, ¿sabes? Y dile, Señor, aquí está. Yo lo decía para mí. Y hermanos, tuve una lucha tremendísima. Pero cuando ya no pude, hermanos, porque era una carga tremenda, le dije, mira, Señor, aquí está Benjamín. Hágase en él tu voluntad. Una de las cosas, sí les voy a decir, mi esposo siempre, estamos en las manos de Dios y Dios sabe lo que hace. Pero la que tenía que trabajar era a mí, no a ellos, a mí. Y cuando le dije, eso fue un lunes, y el martes me hablan y me dicen, ¿sabes qué? El miércoles ya hacen el estudio a Benjamín. Yo le dije, Señor, nada más dame fuerzas y valor, Señor, para todo lo que se venga. Y hermanos, bendito sea mi Dios, que permitió que Benjamín no tuviera nada. Gloria a Dios. Pero saben, hermanos, yo también en mis oraciones le decía, Señor, no Benjamín, toma mi vida, si quieres toma mi vida, pero no la de Benjamín, por favor. Un joven de 19 años que apenas empieza a vivir, que apenas empieza su carrera. Y el Señor guardó silencio. Y después, en noviembre, asistí a un retiro como muchos de ustedes han asistido. Y después del retiro, a finales de noviembre, me empecé a sentir mal. Y hermanos, en 15 días me hicieron estudios y todo lo demás, y me dijeron, tiene cáncer. Pero antes, hermanos, Dios me había permitido también el privilegio de estar delante de mi iglesia predicando. Y era época de Navidad, y yo les decía, Dios ya no quiere que nada más nos aprendamos la Biblia, sino Dios quiere que vivamos la Biblia. Dios quiere que vivamos su palabra. Y Dios quiere también que seamos parte de esos milagros que el Señor hizo. Y al tercer día que me dicen, doctora, tiene cáncer. Hermanos, nadie de nosotros, seamos cristianos o no, estamos preparados para que te digan, tiene cáncer. Y son 2 tumores, me dijeron. Bueno, entonces yo médico, hermanos, entramos en oración, pero muchas veces es nuestra oración desesperada. Y entramos en oración y toda la familia, tanto por parte de mi esposo como por parte de mí, pues empezaron a orar y a orar y a orar, ¿verdad? Entonces, a mí me lo dijeron, el miércoles tienes cáncer, el viernes me lo confirma otro oncólogo y el domingo me están operando. Pasó la operación, la cirugía y ya vi, y ahora que lo reflexiono, digo, Señor, eres grande. Porque me dijo el oncólogo, ¿sabes qué? Te tuve que quitar 10 ganglios porque ya había metástasis, o sea, ya tenías metástasis de un seno. Bueno, y estando recuperándome, me llegó a visitar la que es mi ginecóloga, que es mi amiga, y me dijo, ¿sabes qué, amiga? Antes de la 4ª semana tienes que estar en las quimioterapias. Entonces en el centro médico no me dieron, no hay nada que no escape al tiempo del Señor. Y entonces, hermanos, me dijeron, sí, la vamos a meter pues a los tratamientos del centro médico La Raza. Pero le damos, era enero, le damos cita hasta el 14 de febrero. Y ahora, hermanos, cuando después yo les dije que me había dado esa cita, me dijeron, oigan, no, qué raro, si las citas se dan luego. Dije, pues a mí me la dieron hasta el 14 de febrero. Y dice, pues qué raro, porque las citas se les dan inmediatamente. Pero todo tiene Dios preparado, hermanos. Entonces, como no se podía, y ya yo estaba fuera de tiempo para ese tratamiento, mi esposo y mis cuñados y mis cuñadas decidieron que yo tomara el tratamiento en el hospital ABC. Y yo también, hermanos, como médico decidí cuándo me iniciaran las quimioterapias. Tomé la primera quimioterapia, me aplicaron la primera quimioterapia el martes, y el viernes entré gravemente enferma al Centro Médico La Raza. Una reacción tremenda a las quimioterapias. Y hermanos, Dios siempre pone ángeles. Y nosotros somos también ángeles. Porque los ángeles están destinados también para hacer y ejecutar la voluntad del Señor. Y yo recuerdo entre sueños y eso, que mis cuñadas, nosotros vivimos en Chalco, pero ya vivíamos solos porque mis hijos vivían acá en México. Mis cuñadas nos acompañaron, no sé si era una noche o 2 noches anteriores, pero ellas fueron a asistir a mi esposo, porque mi esposo se empezó a dar cuenta que yo me estaba deteriorando mucho. Entonces, me ingresé gravemente enferma ahí. Y también Dios puso ángeles
para que yo pudiera ingresar, porque siendo médico del instituto, no te reciben así porque sí, viniendo de un nivel a otro, nada. Bueno, entonces hermanos, esa noche recuerdo muy bien que me sentía mal. Me sentía tan mal, hermanos, que pude entender al paciente cuando dice, me siento muy cansado, ya me quiero morir. Yo me sentía así, hermanos, me sentía con ganas de morirme. Pero recuerdo que subieron a verme mis hijos y el más chico me dijo, mamá, tú estás enojada con Dios. Y yo, entre lo mal que me sentía, dije, pues ¿cómo no voy a estar enojada con Dios y todo lo que me está pasando? Y me dijo, pero sabes, mamá, si tú supieras cuánta gente hay abajo orando por ti. Pero también, mamá, si tú supieras cuánta gente, no hay nadie que se le acerque para orarle y confortarla. Y a mí la verdad es que en esos momentos que me sentía tan mal, hermanos, no me cayó bien el comentario de mi hijo y dije, ay, bueno. Y hermanos, esa noche se quedó a pegarme mi hermana, que es pastora, bueno, otra pastora. Y entonces, yo recuerdo, hermanos, me sentía muy mal, pero sí recuerdo que ella como que estaba ya. Yo me acuerdo que me desperté y la vi y le dije, ¿con quién hablas? Y después le dije, como estaba tan grave, me tuvieron que aislar y me llevaron a un cuarto muy solo, pero allí había otra cama. Y le dije, ¿por qué no te acuestas? Y me dijo, no, yo sé por qué Dios me ha traído esta noche aquí. Y como a los 4 o los 5 días, hermanos, ella me dijo, ¿sabes qué, Belinda? Te voy a decir. El día que tú llegaste aquí, me mandaron llamar los médicos y me dijeron, su familiar está gravemente enferma y tiene la posibilidad de morir esta noche. Cuando ella presente estos síntomas, esto y esto y esto, no sabe, porque es cuando su hermana ya va a fallecer. Dice, pero ¿sabes qué, Belinda? Ese día fue de alabanza y de oración entre nosotras las hermanas, y entre las sobrinas, y entre la familia. La familia de mi esposo acogió a mi esposo, esta familia se quedó orando toda la noche y alabando y glorificando el nombre del Señor. Y me decía mi hermana, fuimos en contra de todo diagnóstico y pronóstico médico. Y hermanos, cuando ella me lo estaba comentando, vino a mí la palabra del Señor cuando dice el salmista, que Él rescata de la mediocridad y te corona de favores y de misericordias. Después, hermanos, pues me dijeron, ahora a los 15 días regresa lo mismo, ¿no? Yo decía, lo mismo, ¿qué va a pasar? Pero Dios pone ángeles. Y puso una médico que era muy empática y me dijo, me explicó algunas cosas médicas y me dijo, vamos a corregir esto y esto y esto y esperamos que no haya ningún problema, ¿no? Hermanos, las quimioterapias son tratamientos tremendos, tremendos. Yo no se lo deseo a nadie. Pero bueno, finalmente, estando en la segunda quimioterapia, hermanos, me dieron cita ahora para las radioterapias, pero apenas estaba yo en la segunda quimioterapia. Entonces, era un domingo precisamente, hermanos. Y entonces, yo la verdad me sentía todavía muy mal. Caminaba poquito y cosas por el estilo. Pero hermanos, ese domingo le dije, estaba orando al Señor, y le dije, Señor, voy a ver ahora qué me dicen los médicos. Y hermanos, orando me dijo el Señor, no. Mira, yo ya te sané, no te llevo ni te mando para ver qué dicen los médicos, te mando a predicar. Yo dije, no es cierto, eso no es cierto. Entonces mi esposo me llevó y me decía, te mando a predicar. Como 5 veces, hermanos, llegamos, wow, fuimos de los últimos y una sola más grande que esta, llena de pacientes y de familiares. Y hasta no tuvimos lugar donde sentarnos. Me dijo mi esposo, ¿sabes que hay unas bancas acá? Pues acá, si quieres, acuéstate, porque yo todavía iba mal. Yo le decía, ¿qué les voy a decir si me siento mal? Me siento mal espiritualmente, me siento triste, me siento angustiada. ¿Qué les puedo compartir? Y el Señor me decía, te traje aquí a predicar, así es que levántate y predica. Hermanos, finalmente me levanté. Pregúntenme lo que dije, no supe. Pero evidentemente que fue el Espíritu Santo el que me llevó a predicar esa mañana. Amén. Y saben, hermanos, después me enteré que está prohibidísimo predicar así, porque otra vez lo intenté hacer y me dijeron, ok, vas para afuera. Dije, ¿pero por qué? Porque no está permitido. Bueno, hermanos, esa mañana fue de grande bendición. Mi esposo oró por muchas personas, oramos por muchos enfermos y compartimos eso. Y a pesar de eso decía, empezaba a entender, llorando, porque lloré mucho, hermano,
empezaba a entender por qué el Señor me había llevado a esos lugares. Yo siendo médico me llevaba ahora como paciente, porque es diferente estar allá que estar de este lado. Y en esos mismos días llegó alguien que me habló de este ministerio tan importante. Y yo dije, ya sé, Señor, ya sé para lo que me estás, para lo que me has llevado. Y lloraba y le decía, Señor, yo no quería así, como Jonás, no, yo no quería, pero tú me has llevado. Y a partir de entonces, hermanos, con cada quimioterapia, porque te van valorando y valorando, nosotros empezamos a llevar literatura, empezamos a tratar de predicar, pero no pudimos, pero empezamos a llevar literatura, a orar por las pacientes, la empatía que te hace sentir que tú lleves también así tu gorrito, o que vayas con tu, ¿cómo se llama?, con tu peluca, o con tu otra cosa que te pones, tu turbante, te hace sentir que eres parte de ellas, y ellas entonces escuchan y saben que estás en el mismo dolor, en la misma angustia, en la misma desesperación. Y bueno, el Señor me permitió terminar las quimioterapias, pero mientras en mi trabajo me decían, se tiene que pensionar, se tiene que pensionar y se tiene que pensionar, pero Dios pone ángeles, y me decía la médico tratante, mire, usted lo que tiene que hacer es recuperarse, porque va a regresar a trabajar. Y gracias a Dios, hermanos, porque yo un día le decía a mi cuñado David, que también es pastor, el Señor me quitó mi trabajo, llorando. Me decía, no, cuñado, no te ha quitado nada. El Señor te está preparando para otro trabajo. No lo podía entender. Cuando uno está en la tormenta, hermanos, no puedes entender, no puedes ver. No lo ves, así como muchas veces ahorita nosotros, ¿no? De ver a nuestros hijos, de entregar, de tener todos estos problemas, no podemos ver más allá de lo que estamos viendo, como Pedro empezó a ver todo cómo se movía, ¿no? Pero el Señor lo que quiere es que pongamos nuestra vista en Él. Y bien, hermanos, después vino una sesión de 25 sesiones de radioterapia, y no me tocó aquí en la Ciudad de México, me tocó en la ciudad de Cuautla. Para ese entonces mi esposo, que la verdad se dedicó a cuidarme en cuerpo y alma, estaba bastante abatido. Y dijo, no puedo estar yendo y manejando. Pero tuvo más ángeles, hermanos. Y a través de la familia de él y hermanos de la comunidad cristiana, nos llevaron 25 días a Cuautla, llevándonos y trayéndonos, llevándonos y trayéndonos. Y hubo gente que nos dio de comer, hermanos, que todos los días nos tenían preparada comida, todos los días. Hermanos, no vine a alabar, podría yo decir mucho de sus pastores, pero no vine a alabar a Dios, vine a alabar a mi Señor. Amén. Y hermanos, en todos estos meses de preparación, el Señor tuvo muchas enseñanzas para mí, para la familia Monroy González, para mi esposo, para mis hijos, pero también creo que también, estoy muy segura que para mis hermanos y mis cuñados. Hermanos, yo le pedí a Gris que cantáramos Su fidelidad es grande, porque en verdad, hermanos, la fidelidad del Señor es grande, grande, y nunca nos soltó de su mano, siempre nos sostuvo con su diestra poderosa. Su amor, como dice el salmista, nos rodeó como un escudo, hermanos, y siempre nos prodigaron de muchos favores, de muchas bendiciones, hermanos, empezando por orar. Si he aprendido algo que es bien importante, es la oración. Por eso es tan importante estar orando. Y cuando nosotros estamos en prueba, orar, aunque muchas veces no tienes ni ganas de orar, ni confías en el Señor, porque tus fuerzas flaquean. Pero hay otras personas que están orando por ti. Y eso es lo que el Señor, no es por lo que seamos, sino es por la gracia del Señor. Pero Él nos rodeó, hermanos, todos estos meses, con su amor y su misericordia, hermanos. Él fue nuestro pastor, Él nos pastoreó. Y también le dije, Gris, yo quiero que cantemos El Señor es mi pastor. Porque, hermanos, la palabra empieza a cobrar vida y acción. Y dice, y nada me faltará. Y en verdad, hermanos, nada nos faltó. En automático, nuestros ingresos se redujeron al 50%. Teniendo hijos en la universidad, colegiaturas, pagos fijos, consultorio que dejábamos y que de repente aparecíamos, ¿no? Pero recibimos muchas cosas económicamente, gente que nos dio lo que no tenían, hermanos, nos los dieron. Y el Señor siempre nos pastoreó, confortó nuestra alma, hermanos.
Es algo que tú no puedes entender, pero que a través de los pastores, a través de tus hermanos, a través de todos, siempre tienen la palabra del Señor y te dicen, mira lo que dice la palabra del Señor, porque estás en verdad, en la prueba, en la lucha. Pues bien, hermanos, Él confortó nuestra alma y nos pastoreó, hermanos. Y algo que dice, en Isaías 43, cuando se dice, en primer lugar, no temas, yo te redimí, te puse nombre, mía eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Más abajo dice, yo soy tu Salvador, el cual lo dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Hermanos, eso es lo que el Señor ahora nos dice a cada uno de nosotros. Fíjense primero, no temas. Dice, yo te redimí y te puse nombre, y mío eres tú. Y el día de hoy, el Señor nos dice a cada uno de nosotros, mío eres tú, no temas. Yo te voy a llenar con mi perfecto amor para que eche fuera todo temor, porque evidentemente, hermana, yo estaba lleno de miedo. Oraba, pero el miedo era tremendo, porque como médico razonas todo lo que está pasando y sucediendo, hermanos. Pero dice, cuando pases por las aguas, dice que no te vas a negar, y cuando pases por el fuego no te vas a quemar. Y lo más tremendo, dice, yo soy tu Salvador, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amo. Esa es una promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Hermanos, Él nos llevó al desierto como al pueblo de Israel para ver qué había en nuestro corazón. Y yo sé lo que había en el corazón de mi esposo, de mis hijos. Ellos tenían 21 y 19 años. Pues chavos que andan un poco en el mundo, un poco en la iglesia. Pero ¿saben qué encontró en mí el Señor? Enojo, hermanos, resentimiento, miedo. Encontró angustia, tristeza, desesperación. Eso es lo que encontró en el desierto. Y todo eso el Señor ha trabajado en mi vida durante toda esta temporada, después que ha pasado por estos meses, y nos llevó a una guerra espiritual. Yo le decía, Señor, ¿quién quiere ir a la guerra espiritual? Nadie, hermanos, la verdad es que nadie, porque la guerra espiritual es ceñirte los lomos, ponerte bien tu yelmo de la salvación, la espada de la, ¿cómo se llama?, de la fe, la palabra del Señor, y tus pies prestos al evangelio. Nadie quiere ir a la guerra, hermanos, pero ¿saben qué? Es la única manera que todos nosotros como hijos de Dios tenemos para crecer. Las pruebas es el único método que Dios utiliza en cada una de nuestras vidas para que podamos crecer. Dice la palabra de Dios, lo decía Charlie, todas las cosas ayudan a bien a los que llaman y guardan sus mandamientos. Pero yo no le amaba, hermanos, yo estaba resentida con él. Entonces necesitaba amarle para que él todas las cosas las hiciera para bien. Y ese fue mi orar. Señor, tú sabes que estoy resentida contigo por todo lo que ha pasado. Ayúdame a amarte, ayúdame a enamorarme, ayúdame a confiar en ti, en que todas las cosas ayudan a bien, porque esta es tu palabra, y tú lo dices, y tú lo cumples, hermano. Y dice también la palabra de Dios, que Él cambia, dice que estemos por sumo gozo cuando estemos en aflicciones, en pruebas. Dice, porque esto te va a llevar a perfeccionar delante de Dios. O sea, el estar en la guerra, primero es para incrementar tu fe, y segundo es para perfeccionarte delante de Dios, o sea, delante del Señor. Hermanos, pero dos cosas que el Señor sí nos regaló. Mi esposo es un hombre que yo siempre le he dicho, Señor, Él es grande, Él, yo sé que es un hombre tuyo, tiene sus batallas, tiene sus luchas, pero Él te conoce. Pero hermanos, dos regalos tenemos nosotros en el Señor.
fue ver cómo la fe de mis hijos creció, hermano. Así es que mi hermano, ni se preocupe, la vida de sus hijos está en las manos de Dios. Una de las cosas, hermanos, que yo también llorando un día le decía, Señor, ¿qué va a hacer de Benjamín? ¿Qué va a hacer? Y otra vez viene la palmada y me dice, mira, no te apures por ellos. En primera, no son tus hijos, son mis hijos, porque yo los crié. En segunda, yo los amo más que tú. Y en tercera, yo voy a estar con ellos hasta el fin de sus días. No te preocupes. Ese día, hermano, descansé tanto, porque ahora sé que están en las manos de Dios. Y otra de las cosas, hermanos, maravillosas, es que ellos, o sea, yo no digo que no nos hayan pastoreado más gente, pero ellos nos pastorearon a mi esposo y a mí, nos confortaron y nos decían, el más grande con una fe tan sencilla y tan genuina, mira lo que dice la palabra de Dios, mira, ve lo que dice. Y orábamos en esa dirección. Ellos empezaron a orar con nosotros, día y noche, día y noche, día y noche. Y el más chico me dijo un día, mamá, ¿sabes qué? No sé si alguna vez ustedes vieron El Gladiador. Sí. Y cuando termina la lucha, ¿verdad?, le dice el gladiador al rey, le dice, mi rey, fue un privilegio haber ido a la guerra con usted. Y dice, Dios nos ha llevado a la guerra. Y se fíjate, primero nos dijeron que era un cáncer, después nos dijeron que era agresivo. ¿Y sabes por qué? Para que Dios se glorifique en tu vida. Dios quiere glorificarte en tu vida. Y para que cuando termine esto, nosotros podamos decir, Señor, fue un privilegio haber ido a la lucha contigo. Nos llevaste a la lucha, a la batalla, al desierto. Y así muchas veces nos saca cada uno de nosotros, hermanos, cuando tenemos problemas y decimos, ¿por qué, Señor, a mí? Decía una hermanita, hoy ella tuvo el mismo problema y decía, ¿por qué si yo soy tan buena, yo echándome flores, ¿no?, delante del Señor? Soy tan buena maestra, tan buena mamá, tan buena esto. Pero Dios tiene un propósito, hermanos, y es el glorificarse y hacernos vasos útiles, hermanos, útiles para su obra. Es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Pues bien, hermanos, Él nos regaló eso, habernos sido ministrados por nuestros propios hijos y ver actualmente cómo el Señor es más grande. Hay veces que Él me dice, tú eres una mujer débil en el Señor, fíjate, porque todavía no le crees al Señor. Y sí es cierto, a veces cuando me hacen algunos exámenes y con mis hermanas he llorado y le digo, pues es que dicen que a lo mejor tengo metástasis. Y siempre el Señor me dice, necia, mujer de poca fe, te estoy diciendo que ya estás sana, te estoy preparando para un trabajo especial. No estás enferma, estás sana. Amén. Porque siempre me lo he estado diciendo aquí y acá. Y la incrédula de Belinda siempre después te lucha. Y él me dice, mamá, tú tienes que creerle a Dios. Mamá, y ya te lo digo, tú me enseñaste quién era Dios. Y el más chico nada más me dice, incredulita, incredulita. Pero hermanos, eso también, el Señor trabajó mucho mi manera de ser como médico, mi mentalidad de médico. Gris me decía, es que eres muy cuadrada. Lo que no compruebas no lo crees. Y hermanos, sí. Así como yo había dicho, Dios quiere que vivamos su palabra y que seamos parte de su palabra. Entonces, fue cuando el Señor, ándale, sí, pues ándale. Ahora le vas por delante, te voy a hacer eso, para que compruebes que yo sigo siendo el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Y que si yo sanaba a los enfermos, a los paralíticos, a todos, yo lo hacía con sí y a pesar de los medicamentos. Y ahora entiendo, hermanos, que los médicos, Dios nos ha permitido esa bendición, pero la última palabra no la tenemos nosotros, la tiene el Señor. Y cuando yo como médico he dicho, su paciente está gravísimo y quién sabe cómo va a quedar, el Señor me ha dicho, vean a ver a este niño. Hermanos, a mí me han tocado cosas que yo he dicho, decían a alguien, oye, pero ¿por qué reanimaron a este niño si ya estaba muerto? Y pues después me toca también la consulta, diciendo, va a quedar como un niñito con parálisis cerebral infantil. Y cuando tú lo ves, y le digo a mi jefe, ¿a quién crees que digo? A su tanto de tal. Y yo ya le había hablado a la mamá de Dios. Le digo, está íntegra la niña, íntegra. Y cuando te platican así, dices, es que es Dios, no hay más. Es Dios el que hace todo eso. Entonces, hermanos, Él cambió mi mentalidad de médico. Y me ha hecho ya no, o sea, trabajo como médico, me gusta ser pediatra. Pero también les digo, pídale a Dios por su vida. Pídale a Dios, Él es el médico de médicos. Para Él no hay nada imposible. Y nosotros como médicos tenemos la obligación de decirles cómo están. Pero el único que sabe cómo está
es Dios. Para Él no hay nada imposible. Amén. Hermanos, Él me hizo comprender, ahorita que participamos de la Santa Cena, hermanos, me hizo comprender lo maravilloso, lo grande que fue este sacrificio, lleno de amor, de misericordia, ¿sí? Porque como yo decía al principio, ¿cómo le voy a creer que soy salva y que voy a ir al cielo cuando no le puedo creer que por su llaga yo he sido sanada? Y entonces uno de los versículos con los cuales, ahora sí que como Jacob, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y decía, Señor, si yo te creo que he sido salva, también te tengo que creer que estoy sana, ¿sí? Y esos han sido uno de mis versículos preferidos. Y entonces fue cuando, así como por magia, se abrió lo importante. Saber que Jesucristo ya pagó por nosotros todas nuestras, dice que pagó el precio de nuestra paz. Por nosotros fue molido, por nuestros pecados, todos nuestros pecados ya están perdonados. Él nos ha dado la paz. Él compró para nosotros una casa nueva, bonita, para que nosotros llegáramos y las habitáramos y pudiéramos disfrutar de esas bendiciones a través de él. Nosotros le hemos costado, ¿sí? Y cuando de repente me deprimo y cosas por el estilo, él siempre me dice, mira, levántate, no te lavas la heridita y levántate, porque no me costaste cualquier cosita, me costaste la sangre. Él, mi hijo. Tú no entregaste a tu hijo, pero yo te entregué al mío por ti. Entonces, pude entender, y ahora, hermanos, cuando participo de eso, no tengo palabras en verdad con qué agradecerle a mi Señor, que le conozco, que Él ha hecho lo que ha hecho en mi vida, hermanos. No para, sino para glorificarle. Y cuando cantamos de gloria y gloria te veo, yo lo he podido ver y ahora lo encanto, ¿no? Lo encanto en verdad, porque de gloria en gloria lo hemos visto, hermanos, en nuestras vidas como familia. Y entonces, hermanos, es cuando la palabra de Dios, la palabra, yo desde niña fui criada en esto, pero evidentemente que no te hace cristiano el que tú vengas como un niño, ¿no? Sino hasta el que aceptas a Jesucristo. Y yo sabía de la Biblia, hermanos, a mí me gustaba mucho y me sigue gustando mucho trabajar con las mujeres, pero el Señor me ha dicho, no, para eso no te restauré, si quieres, hazlo, pero yo te preparé para otra cosa. Y entonces, hay un hermano, Joel Osteen, que siempre dice en sus predicaciones, no sé si alguien lo ha escuchado, pero dice, esta es la palabra de Dios. Aquí dice lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que yo puedo hacer. Y sí, hermanos. Aquí este es un libro de promesas, esta es una chequera del portador, hermanos. Nada más es cuestión de ir al banco, de llenarla con fe, con fe, con fe, con fe y firmarle. Yo, Señor, te creo, yo 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 te creo. Y sí, cuando estoy en la lucha y eso, sí es cierto, es bien difícil, hermanos. Pero sépanse que hay muchísima gente que está orando por ustedes. Amén. Y eso es lo que te sostiene. Amén. Y el Señor se deleita, y dice la palabra del Señor, que Él inclina su oído a cada una de nuestras peticiones. Bien, hermanos, el Señor me ha restaurado, hermanos, con pincel, pero también lo hizo con cincel. Y cuando cantamos, transfórmame, renuévame, y quiero ser como tú y eso, al principio, hermanos, no lo podía ni cantar, se los aseguro, porque lloraba mucho. Decía, Señor, la moldeada y remoldeada me ha dolido mucho, Señor, pero tú eres sabio y tú sabías lo que había en mi corazón. Y tú sabías, Señor, todo lo que tenías que cambiar, toda la podredumbre que había en mi ser en relación a ti, para poderme hacer un vaso útil. Y dice la palabra del Señor, en Isaías 61, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hermanos, entonces yo pude entender cuando estaba en este proceso, para lo cual el Señor me estaba restaurando y preparando. Yo vivo en un hospital 6 horas y media todos los días, pero la verdad, hermanos, es que yo me sentía, le digo ahora a mi esposo, ahora ya lo puedo entender, y puedo entender que el hospital es un lugar de dolor, de tristeza, de opresión, porque la enfermedad es una opresión, de cautividad. Sí, hermanos, porque hay mucha tristeza, las personas están abatidas, están quebrantadas, ¿sí? Ahora lo veo diferente, pero ¿saben qué? El Señor también me decía, tú vas a regresar al hospital, pero vas a regresar, sí, para trabajar como médico, pero te llevo como mi guerrera.
para todas las personas que sepan que yo existo, que yo estoy con ellas, que no hay imposibles para mí, para darles consuelo, para orar por ellas, para orar por los pacientes, para orar por los que están ayudando a sus pacientes, para orar por los médicos. Y eso es, hermanos, a lo que el día de hoy, aparte de mi trabajo secular, me dedico. Nosotros en la iglesia, con el apoyo de mi iglesia, hemos emprendido este ministerio. Y vamos, todos los segundos domingos de mes, vamos y visitamos con otra iglesia, somos 2 iglesias actualmente, a visitar a los enfermos. Este es un trabajo que no se da para todos, hermanos, porque siento que mucha gente tiene miedo, tiene animadversión al entrar a un hospital, o se impacta al entrar a los hospitales. Es un ministerio que no se les da a todos, pero es un ministerio muy hermoso. Pero cuando dice la palabra del Señor, que el Espíritu del Señor está aquí, por cuanto me envió a liberar, ¿sí?, al cautivo, al preso. La enfermedad es una cautividad y es una opresión. No saben cuánto, hermanos. Pero hay algo que sí he aprendido, y como les dije, yo estaba igual que usted ahí. Y cuando hay veces que a los pacientes les amputan su pierna, cuando saben que yo también no tengo un seno completamente, hay un señor que se puso a llorar porque yo le decía, Dios tiene un plan. Y él, pues con sus caras, porque es normal, hermanos, es normal el dolor, me decía que no. Pero cuando yo le compartí mi experiencia, se puso a llorar. Y me decía gracias, porque necesitaba que usted viniera. Bueno, hermanos, el Señor me ha llamado a ese trabajo especial. Pero el día de hoy, Él tiene muchos trabajos para cada uno de nosotros. En primer lugar, quiere que confiemos en sus promesas. ¿Sí? Y a mí me ha costado mucho, hermanos. Y todavía esta semana tuve una evaluación de neuro. Y yo decía, pues hace 15 días me vi con mis hermanas ¿no? Yo decía, no, es que a lo mejor, otra vez mi mentalidad de médico, hermanos, a lo mejor tengo una metástasis. Y ellas me decían, no, tú estás sana. Yo decía, pero es que tengo esta sintomatología. Y hermanos, otra vez el Señor me está dando mis catorrazos y me dice, no tengas penita, levántate porque ya estás sana. Y me valoró el neurólogo y me dijo, está usted bien, pero no tiene nada de nada. No tiene metástasis, no tiene. Entonces me sigue dando cachetadas, ¿no?, con guante blanco, y me dice, órale, párate. ¿Y a qué horas? Porque te mandé a predicar, no a otra cosa. Y te restauré para eso, no para otra cosa. Hermanos, el Señor tiene muchos trabajos. Dice la palabra del Señor que somos un cuerpo y que para todos nosotros Él tiene trabajos, diferentes dones. A unos les hizo maestros, a otros pastores, a otros predicadores, ¿sí?, a otros para visitar, para consolar. Pero el Señor quiere que trabajemos como comunidad cristiana, ¿sí?, a cada uno de nosotros. No necesitamos ir y decir, no, pues total, ya están yendo los hermanitos a entregar la ropa, y pues total, soy parte de esa iglesia, no entro en el grupo. No, la fe es individual y el trabajo que el Señor hace con cada uno de nosotros es individual, ¿sí? Y como yo les decía, el propósito es hacernos crecer en fe, número 1, y perfeccionarnos en el Señor. Son los propósitos que el Señor tiene, porque Él nos ama. Como les decía, dice la palabra del Señor a través de Isaías, mía eres tú. Dice la palabra del Señor que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y alguna vez yo no había entendido, dije, pues sí, muchos son los que vienen a Jesucristo, y ¿cómo se llama? Y pocos son los que le aceptan, pero dice una predicadora. Pero también, muchos son los llamados a trabajar, pero pocos somos los que queremos trabajar. Porque muchos nos conformamos con ir, sentarnos, alimentarnos, engordarnos, y bueno, hola, ¿cómo estás, hermanito? Gloria a Dios, aleluya, vamos. Y nos pasamos así toda la semana. ¿Qué hicimos para el Señor? Nada. Y a la semana siguiente otra vez, gloria a Dios, aleluya, Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. ¿Sí? ¿Y qué hicimos durante la semana para el Señor? Nada. Si tuviéramos que pasar algún examen, yo le decía, Señor, ¿cuánto tiempo desperdicié? Porque la verdad es que no entraba con los adultos, hermanos. O sea, he estado 20 y tantos años en mi mismo hospital, y la verdad es que entraba y ocasionalmente decía, pues yo le ayude, o cuando veía que alguien lloraba, Dios está con usted, pero hasta ahí nada más, ¿no? Yo era feliz en mi pediatría. Y ahora, hermanos, el Señor me dijo, pues no, mitad acá, y cuando puedas, para acá, porque para eso te he estado trayendo. Hermanos, efectivamente, muchos somos los llamados, pero pocos los escogidos. Y pocos son los que muchas veces quieren aceptar eso. Y menos cuando estamos pasando por pruebas.
pero el Señor siempre nos lleva. Y decía alguien, el Señor siempre lleva a los que quieren moldear, a los que quieren restaurar, a los que quieren que les sirvan. Hermanos, yo no quería ser remodelada, no escogí, solamente se lo dije como comentario al Señor. Uy, Señor, qué fe, lo de mis primos, ¿no? Pero digo, el Señor se lo tomó muy en serio y dijo, pues ahora vas para adelante y vas para remodelarte. Bien, hermanos, para que nosotros podamos hacer la voluntad del Señor, necesitamos realmente amarle, hermanos. Y yo le doy gracias a Dios porque el día de hoy puedo decir que le amo al Señor, porque Él me transformó. Él, ahora le digo, ahora ayúdame a enamorarme de ti, Señor. Porque cuando uno está enamorado, en primera vas a alabarle y en segunda vas a hacer su voluntad. Mientras, es difícil, hermanos, esa entrega, esa pasión por el trabajo del Señor. Y más cuando estamos jóvenes, yo le digo a muchos, cuando están jóvenes, pues sí, tienen muchas ilusiones, muchas cosas. Pero el Señor también quiere que los jóvenes, los niños, los adultos, les sirvamos, porque para eso hemos sido llamados. Por eso dice la Biblia, somos un pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Que como congregación, Dios les bendiga, hermanos. Yo les digo, sí, a cada quien nos llega la manera que Dios nos quiere transformar. Yo espero que el Señor no nos tome como a mí de esta manera. Pero sí, las pruebas, la falta de trabajo, el pedir por nuestros hijos, para decir que está enfermo él, la persona que nunca ha podido caminar, en fin, todo eso. El Señor va tomando y nos va haciendo madurar a través de todas las experiencias de la vida. Yo les voy a invitar a que cantemos esta preciosa alabanza que dice enamorarme de ti, como una oración, hermanos, porque en verdad necesitamos estar enamorados del Señor para poder entregar toda nuestra vida, todos nuestros sueños y que la voluntad del Señor se haga en nuestra vida.